CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, hoy es lunes 21 de mayo, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, en sustitución de William Meléndez, que se encuentra en una misión fuera de El Salvador. Gracias por estar atento a la entrevista a través de la prensagráfica.com y por el canal 2595 en cable a las 9 de la noche. Esta mañana nos acompaña Donato Baquerano, jefe del grupo parlamentario de Arena, con quien vamos a hablar de la actualidad de la Asamblea Legislativa, los planes de trabajo de la fracción parlamentaria que dirige y las primeras actuaciones de la actual legislatura. Diputado, sea bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, un placer saludarte y un saludo muy especial a todos los que están pendientes de este tan gustado programa. Muchas gracias. Puede enviar sus comentarios a través de Twitter, a través de @LLaínez_LPG y al correo llainez@laprensagráfica.com para poder conocer sus inquietudes. Vamos a empezar a hablar, diputado, un poco sobre cómo fue que se hizo, cómo se formó esta bancada parlamentaria, remontándonos un poco tal vez al tema de la formación de las candidaturas. Todos ustedes llegaron, de hecho, por el tema de las votaciones que se utilizaron ahora en las papeletas, los rostros. Entonces, podemos decir que los hemos elegido, tanto a ustedes como a los de otras bancadas, a través de quiénes son, por las personas que son. Cuéntenos cómo ha sido lidiar de esta nueva forma para llegar a la Asamblea y a ver cómo ha funcionado. Bueno, quiero decirte que nosotros nos sentimos muy satisfechos por el nuevo esquema. Desde un inicio, cuando se comenzó a vislumbrar la idea de marcar por fotografías y por los rostros directamente, siendo más personalizada la votación, nosotros siempre estuvimos de acuerdo. Y nos ha servido de una enorme satisfacción el hecho de, después de las elecciones, de los 18, 19 diputados que nos habíamos quedado, prácticamente solo tuvimos 2 bajas. Una de ellas, un diputado que no fue a reelección, como en el caso de Guillermo Ávila Cuel, por haber decidido dedicarse a sus actividades particulares, y el otro fue el coronel Reyes Deming, que por un escaso margen no logró entrar, pero nuestra fracción prácticamente se incorpora nuevamente a esta nueva legislatura casi íntegra, y con una enorme satisfacción que tenemos 17 nuevos diputados, una oportunidad enorme que dio el partido sin ninguna tipo de restricciones, claro, sino que permitiéndole que personas jóvenes, que profesionales que quisieran acercarse al partido tuvieran la oportunidad de participar en este proceso eleccionario, y dimos una apertura enorme, y hoy tenemos 17 nuevos elementos entre mujeres y jóvenes que... Y algunos que son nuevos en la política. Sí, definitivamente. Mire, en el caso, por ejemplo, oíamos la otra vez el tema de que a pesar de tener este tema de la autonomía, de haber electo personas, se estaban viendo las decisiones como un poco buscar el consenso. Es decir, me acuerdo que una frase que dijeron en una reunión que no iban a permitir, o que no estaban más bien de acuerdo con populismo, individualismo. Explíqueme un poco por qué, porque a veces uno dice, bueno, si se eligieron diputados por rostro, si son personas las que eligieron, ¿por qué se está restringiendo al colectivismo? No, es que quiero decirte algo. En el trabajo legislativo es imposible que una persona sea o vaya a desarrollar un tema individualmente. Las propuestas que nuestra fracción ha hecho son propuestas que, si bien tienen la participación de todos los diputados, porque las construimos juntas, pues nuestra propuesta legislativa, la que vamos a desarrollar punto por punto, lógicamente es una propuesta de un grupo parlamentario. Pero fíjate cómo es el trabajo legislativo, que ni siquiera una fracción mayoritaria en el Congreso puede tomar una decisión unilateral. Tenés que consultar, tenés que llegar a acuerdos, tenés que discutir los temas a profundidad para conseguir los apoyos necesarios. Eso mismo sucede en la fracción legislativa. Tú lanzas una propuesta que ha sido estudiada, que ha sido manejada, que ha sido construida por toda una fracción legislativa para darle seguimiento, pues lógicamente las posiciones también así son. Claro.
La verdadera discusión de un tema no se da en el pleno legislativo cuando llamas al pleno a sesionar. Las decisiones se toman mucho antes, porque tú tienes la oportunidad en cada reunión de fracción de discutir, pero con suma intensidad y desde diferentes puntos de vista, un tema en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llegamos y al final de una discusión amplia sometemos a consideración de todos los diputados, sacamos una posición en común. De nada te sirven los individualismos en estos temas, porque el abordaje de un tema se da con menos margen de error cuando se discute ampliamente y cuando tú tomas en cuenta los diferentes puntos de vista. Entonces, en un cuerpo colegiado, las decisiones individuales, si bien nutren una posición y la fortalecen, pero a la larga, cuando es casi como que dijéramos en un esquema democrático, tú te vas a votación, tú aportas individualmente tu voto, pero a la larga sale electo lo que la mayoría de la población decide. Claro. Y la presencia del COENA, por ejemplo, en las reuniones de la fracción, es decir, la fracción tiene autonomía, pero hemos visto un acompañamiento muy persistente del COENA. Quiero decirte que como todo partido político tú tienes que tener un trabajo en congruencia con las diferentes estructuras. El COENA lógicamente tiene que estar muy de cerca aportando ideas para las decisiones que tome la fracción legislativa. El COENA también tiene que estar muy de cerca para las decisiones que se tomen o los consejos que se le pudieran dar a los diferentes alcaldes del partido, y así sucesivamente. El COENA tiene que escuchar también a las directivas departamentales, a los miembros del partido. O sea, el trabajo es de escuchar, de analizar, de discutir para llevar a tomar las mejores posiciones. Por eso te decía, nosotros hacíamos énfasis en que el trabajo de la fracción legislativa es complejo, que lo que vale es el llegar a un acuerdo en común, el de aportar las mejores ideas y tomar la mejor decisión al momento de llegar al pleno legislativo. El caso la bancada tiene esa autonomía, ¿verdad? Me acuerdo incluso para la elección de la jefatura de fracción hubo un nombramiento, una elección interna, pero también al final fue el COENA el que anunció quiénes eran los miembros de la jefatura que habían asumido, en este caso usted, ¿verdad? ¿Por qué no se dejó, digamos, directamente solo en la fracción? Es cuestión estatutaria. En los estatutos del partido establece que es el COENA al final el que va a tomar la decisión. Pero decirte que para que el pueblo salvadoreño observe hasta dónde ha ido evolucionando el Partido Arena, y el caso, por ejemplo, de la elección de la jefatura y subjefatura, que en tiempos anteriores, porque los estatutos así lo establecen, el COENA tomaba la decisión. Hoy no, hoy ya con esta segunda oportunidad que vamos a una votación sin ningún tipo de restricciones democráticas, dijéramos, es una votación secreta, y para decir la congruencia que hay en la fracción legislativa, que con voto secreto fue por unanimidad que se eligió tanto al jefe como al subjefe de fracción. Ah, qué bueno, felicidades. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos en unos momentos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros.
El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez, y entrevisto a Donato Baquerano, jefe del grupo parlamentario de Arena. En estos momentos queremos hablar un poco sobre lo que está de moda un poco por ley, que es la ley de transparencia, pero quisiera hablar un poco aplicándolo a la Asamblea Legislativa. Hay una moción también de la bancada de Arena que hemos oído verbalmente, y queremos saber cuándo se va a presentar esa iniciativa de abrir las sesiones de la Junta Directiva, que sigue siendo por estos momentos el único resquicio de la Asamblea donde no son las sesiones abiertas a la prensa. Yo creo que la Asamblea Legislativa debe de dar ese salto de calidad que exige los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos están marcando una pauta importante, que es el tema de la transparencia. Nosotros creemos que la Asamblea Legislativa debe tener sesiones abiertas definitivamente. Así como lo es las sesiones plenarias, pues así como lo es todas las sesiones de las diferentes comisiones legislativas, pues de la misma forma debería ser la comisión política, que en muchas ocasiones la restringen con demasiada frecuencia. Así debería de ser también el tema de las sesiones de junta directiva. Nosotros como partido político y como principales impulsores de la ley de transparencia estamos con la salvedad que debe de aperturar las sesiones de junta directiva a la prensa también. Había, digamos, una cierta crítica de que se estaba queriendo como considerar información confidencial el tema de las contrataciones y los asesores en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo sigue esto? ¿Sigue en pie? Quiero decirte que por ley eso está establecido en el marco regulatorio, que tú tienes que dar toda la información que te piden. Ahora, en el caso de las contrataciones directas han dejado una cláusula ahí, y que pues fue una decisión tanto del parte del Ejecutivo como de la mayoría del Legislativo, de colocar cierta restricción en el sentido para evitar, en los casos políticos es sumamente complejo, y te diré por qué, porque se da mucho a la destrucción de la imagen de persona. Entonces, el acceso de los montos que se está gastando en cada fracción legislativa es algo que debe ser irrestricto. En cuanto a los señalamientos de las personas es bastante complejo, porque si es una persona que está trabajando con la izquierda, viene la gente de derecha y comienzan a destruir completamente la imagen por el simple hecho de estar brindando algún tipo de asesoría. Y si es una persona de derecha, pues los de izquierda se encargan de hacer los pedazos, ¿verdad? Entonces quizás por esa razón fue el que a la larga se dejó ese estamento en algún marco regulatorio. Pero estamos hablando de nombres, pero estar hablando de montos, de asesorías, de estar hablando de cuánto gana cada asesor, eso tiene que darse definitivamente. ¿Por qué, digamos, tener esa restricción? Digamos, la asamblea es tan pública, los debates son tan públicos, en las sesiones plenarias vemos a todos los asesores que tienen las bancadas. ¿Por qué restringir entonces esa parte? Es decir, yo entiendo la parte de que podría haber ese tema de nombres específicamente, que crea mucho morbo para la población definitivamente, y principalmente por el hecho del ataque directo, ¿verdad?, contra algunos buenos consultores que pueda contratar un partido, y que el hecho de estar en la palestra pública para ser vilipendiado injustamente es bastante complejo. Pero y principalmente, ahí se refiere cuando sean consultorías, digamos, temporales, pero la gente que es permanente. Principalmente, te diré una cosa, por la libertad irrestricta que hay en el país. Entonces, aquí entablar un juicio de demanda contra el honor de una persona es complejo, pues, ¿verdad? Entonces es preferible mantener una libertad de comunicación en los sentidos de hablar para que el pueblo salvadoreño sea vigilante
de los montos de dinero que se pagan, ¿verdad? Por cada fracción legislativa, tanto en términos generales como individuales, que nosotros sí estamos muy de acuerdo que eso se dé. Claro. Y digamos, en el caso también de las oficinas, es decir, la bancada de Arena, en el marco de esta ley de transparencia, ¿han montado alguna estructura particular, aparte de la institucional de la Asamblea, para poder mantener el tema la transparencia, poder dar acceso a el seguimiento de sus diputados, por ejemplo? Yo quiero dejar sumamente claro este tema y decirte que la Arenas tiene un problema serio en la Asamblea Legislativa. Todas las demás fracciones legislativas disminuyeron el número de diputados. Eso pasó con el FMLN, ha pasado con GANA, ha pasado con el CN, ha pasado con el PES y el CD, que se mantuvo con un diputado que tenía, ¿verdad? De ahí todas las demás fracciones legislativas han bajado. La única fracción que ha ganado bastante, una enorme cantidad, un buen número de diputados, ha sido Arena. Y lo que sucede es que en la Asamblea Legislativa hay demasiada concentración en la toma de decisiones de parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa, porque así lo han estructurado las demás fracciones políticas que apoyan al FMLN en este accionar, porque les cuide sus intereses propios. Yo particularmente creo que es injusto que cada legislatura que nosotros vayamos enfrentando como partidos políticos en general, siempre hay migración de algunos diputados. Y yo quisiera dejar claro, 84 diputados tiene la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, nosotros deberíamos de tener, para ahorro del Estado, 84 oficinas para esos 84 diputados. Y que cuando exista una elección y haya migración en el número de diputados, pero siempre van a ser los mismos 84. ¿Pero qué sucede actualmente? Viene en el caso de un partido político que llega a una elección y saca menos diputados, no tiene problema, pero cuando saca más diputados hay que construir nuevas oficinas y hay que readecuar toda la fracción legislativa para construir el número de oficinas de acuerdo a sus diputados. Nosotros tenemos ese gran problema. Hemos hablado seriamente con el caso del presidente de la Asamblea Legislativa, que es a la larga uno de los el que toma las decisiones administrativas junto con los demás miembros de Junta Directiva, que nosotros no queremos hacer gastos onerosos de construcción, de votar y volver a reconstruir oficinas. Nosotros lo que necesitamos son los espacios necesarios para que nuestros diputados funcionen adecuadamente. La Asamblea Legislativa está en una enorme cantidad de gastos, si ustedes se percatan, como periodistas lo pueden hacer, llegan que ves que están construyendo que oficinas para dependencias de medio ambiente, de cultura, oficinas para el tema de género, y una cantidad enorme de construcciones que están viendo alrededor de la Asamblea Legislativa, y los diputados no tenemos una oficina decente para trabajar. Y al de hablar de decente solo significa tener tu escritorio, tu computadora, un sitio donde esté la secretaria que te auxilie en todo el quehacer, dijéramos, de apoyo que pueda tener una secretaria, y tu ordenanza. Con eso es suficiente, pero ni eso tenemos actualmente. Nosotros estamos en una problemática seria que si no nos la resuelven, nos vamos a ver en la obligación de ir a atender a toda la gente que nos llega a visitar al Pleno Legislativo, porque es el único lugar donde podemos sentarnos para platicar y atender a nuestro electorado. Estamos en una situación compleja, no como solo es Arena la que tiene la problemática, los demás partidos le están dando largas a esto. Nosotros no queremos hacer gastos onerosos. Quiero decirte que el presupuesto anterior se apartó una cantidad de dinero para la remodelación de las nuevas bancadas en aquella oportunidad. El caso de Arena no tiene ese fondo ahí, pero nosotros muy responsablemente no queremos hacer gastos onerosos en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo vas a destruir una oficina que está justo en el tamaño que se debe mínimo y
botarla nuevamente para hacer nuevamente los huevitos. No lo entiendo. Vamos a retomar este tema en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información en sustitución de William Meléndez. Recuerde que la entrevista en línea la puede ver en archivo en laprensagráfica.com, en el Media Center. Y ahora puede mandarnos sus opiniones, sus preguntas a través de llaínez@laprensagráfica.com o si es usuario de Twitter @llaíneslpg. Entrevisto en estos momentos a Donato Baquerano y nos está contando las dificultades que tiene en la fracción legislativa con el tema del espacio. ¿Es tan grave como para atender a la gente en el pleno, diputado? Es tan grave como eso. Actualmente nosotros tenemos 2 diputados por cada oficina y es sumamente difícil el atender, porque cuando la gente te busca en la Asamblea Legislativa y tú tienes que atenderla, muchas veces es directamente con su diputado, y tenés un escritorio para 2 diputados no te cuadra. Lo que yo veo es que la falta de visión que tiene la Asamblea Legislativa como tal. Junta Directiva se ha dedicado a dar permisos, principalmente la presidencia de la Asamblea, a construir una serie de unidades, y son construcciones nuevas. Y tú vas a la unidad, por ejemplo, de medio ambiente, hoy que he tenido la oportunidad de andar buscando los espacios para los diputados, veo que tienen pues una oficina muy bien montada, y me alegro porque se las hayan montado bien, ¿verdad? Pero el tema es que los diputados estamos sin un lugar donde siquiera sentarnos, pues, ¿verdad? Entonces, eso no es justo, definitivamente. Bueno, ya que hace esa mención, hace poco venía un periodista acá de los que cubre de la prensa gráfica de la Asamblea, y me decía que había visto a Edwin Zamora con una mochila de un lado para otro, porque no tenía oficina. Es decir, todavía no le han encontrado oficina. No, ahí tenemos Edwin, una de las personas que anda ambulante, pues, ¿verdad? Afortunadamente Edwin ha aperturado una oficina fuera de la Asamblea Legislativa que es de atención ciudadana, pero es una cosa individual de parte de él, y una persona que tiene los recursos para hacerlo realmente, pero de ahí todos los demás diputados estamos en condiciones sumamente difíciles. Es decir, el tema ya que mencionó ese tema de la oficina de Edwin Zamora, no hay, digamos, una política, digamos, de la fracción para abrir ese tipo de oficinas. O sea, es más bien iniciativa propia. Él lo tiene como iniciativa propia. Quiero decirte que eso cuesta caro. O sea, nosotros no tenemos la capacidad para alquilar un edificio y comenzar o contratar servicios de áreas para poner oficinas fuera de la Asamblea Legislativa. Es bastante complicado. Por otro lado, recuérdate que la gente busca la institucionalidad, y la institucionalidad es ir a ver a su diputado a la Asamblea Legislativa, pues, ¿verdad? Claro. Y en el caso, por ejemplo, me acuerdo que habían otros salones de la Asamblea que se han ido transformando. Por ejemplo, el Salón Cultura de Paz, ya no está el salón.
alberga la biblioteca, hay otras áreas que se podía. Habían planes, me acuerdo incluso, de comprar un edificio de la CEPA, pero lo que hemos visto, por ejemplo, al final, es que ¿cómo se llama? La asamblea terminó dando donativos a varias instituciones, donativos que ustedes como Arena los han criticado porque no eran legales. Además de ser legales, van encaminados única y exclusivamente para hacerse propaganda individual una persona, pues, ¿verdad? Y eso no es justo. Definitivamente que los recursos del Estado deben de ser utilizados muy responsablemente y en beneficio sí de la población, pero no se vale escogitar algunas ONGs e instituciones que trabajan de apoyo a la población salvadoreña, que tienen mucho prestigio, pues de utilizarlas para hacerse buena imagen, pues, ¿verdad? Qué bueno que les hayan entregado a esas instituciones fondos, que nosotros estábamos en la lucha porque esos fondos se les entregaran de una forma legal a través del presupuesto general de la nación. Pero ¿cuál es la tendencia del FMLN? Disminuir el apoyo a todas estas instituciones para que después salir un personaje de ellos como el gran filántropo que está apoyando a estas instituciones de ayuda a la población salvadoreña y sale con fondos públicos haciendo filantropía. Pues eso no es correcto, no es legal, no es ético. Pero digamos, los fondos de la Asamblea, utilizarlos de esa manera, también creando estas oficinas que luego, como me dice usted, dejan de lado los espacios exclusivos para diputados. Esto a la larga también es algo heredado, es decir, no es algo que esta legislatura haya empezado o la anterior, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, no tener 84 oficinas no corresponde solo responsabilidad de esta asamblea. Sí, yo creo que la visión que debemos de manejar, por eso nosotros hemos ido y hemos hecho un señalamiento muy, muy atinado. Creo que nosotros debemos de ir viendo hacia el futuro, ¿verdad? Y tampoco estamos con la idea de comprar edificios. Creo que el gobierno debe presentar austeridad en todas sus áreas. La Asamblea Legislativa es una de ellas. Y existen estructuras en el gobierno que deberían de utilizarse para solventar y hacer más eficiente el funcionamiento del aparato estatal. Un ejemplo claro, a la par de la Asamblea Legislativa, hay una serie de edificios que antes lo ocupaba mi plan, que son del Ministerio de Educación, que no están sirviendo o no están siendo utilizados actualmente, y que perfectamente mediante un convenio la Asamblea Legislativa pudiese utilizar esas áreas para sacar algunas unidades administrativas e ir dejando el trabajo de los diputados en áreas específicas destinadas, no a que en un espacio pequeño voy a hacer bastantes oficinas o pocas oficinas, sino que hacer oficinas que tengan lo mínimo para que un funcionario público pueda trabajar. Quiero decirte que hace poco un amigo mío visitó el Congreso de Estados Unidos y ver aquel orden con que todos los congresistas tienen sus oficinas por igual, que cada vez que algún congresista deja esa oficina, se la deja al nuevo que llega definitivamente, y no están construyendo oficinas en cada periodo que tenga que llegar nuevas personas al Congreso. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, siga con nosotros, entrevista a Donato Baquerano, jefe de fracción de Arena. Gracias. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Buenos días, soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez, y estoy conversando con Donato Baquerano, jefe del grupo parlamentario de Arena. Quería preguntarle en este bloque sobre el tema de la relación con el Ejecutivo. En la primera sesión plenaria del año pasó una cosa curiosa que algunos no se la esperaban, como el tema de la aprobación de un crédito. Todo el mundo decía, bueno, ahora que Arena tiene la llave de la mayoría calificada, se va a poner un poco más, con más requisitos o más exquisita, ¿verdad?, para el tema de los créditos. Pero vimos una actitud diferente en Arena y una aprobación de este crédito. Cuéntanos cómo fue que como bancada llegaron a la conclusión de que era necesario aprobar este crédito. Bueno, en primer lugar, nosotros no hemos aprobado ningún crédito. Esto es unos fondos que ya estaban aquí en el país, que provenían de un crédito de libre disponibilidad que ya había sido aprobado en la legislatura anterior, y ya esa plata ya la tenían, ya el país ya estaba pagando intereses por esos dineros que ya habían sido aprobados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Había una cantidad grande de dinero proveniente de ese préstamo, que eran alrededor de 100 millones de dólares, que el FMLN estaba chantajeando al presidente Funes para obtener algunos fondos dirigidos, según ellos, para programas especiales. A nosotros nos pasaron la información que iban dirigidos para mantener algún grado de clientelismo político, y recibimos la visita del ministro de Hacienda para explicarnos cuál era la urgencia y la necesidad que tenían. Este préstamo casi en su mayoría iba para el pago del subsidio del gas licuado que recibe toda la población, iba para pagar el subsidio al transporte público para que se mantenga el costo del pasaje en los buses que la mayoría de los salvadoreños utilizamos. Iba también una cantidad para pago de sueldos de soldados de la Fuerza Armada, y eso equivalía casi a 87 millones. Los otros 13 millones iban dirigidos a programas de deporte del INDES, a la Secretaría de Inclusión Social, de manera que era ya ubicarle los destinos específicos a esa plata que ya estaba. Y nos pareció muy importante que a los proyectos a que iba a ir dirigido. Y quiero decirte, nosotros mantenemos la posición de que vamos a hacer una oposición no para obstaculizar el trabajo del gobierno, porque a la larga, si nosotros obstaculizamos el trabajo del gobierno, estamos obstaculizando el desarrollo que puede imprimirle a la economía de los salvadoreños, y a la larga obstruimos y dejamos en peores condiciones a la familia salvadoreña, y eso de Arena no lo van a ver nunca. Creo que ese fue un mensaje muy importante que Arena le lanzó, no solamente al FMLN, al presidente de la República, al pueblo salvadoreño, sino que a todos en general, a nadie individualizado, de que nuestro compromiso va con el pueblo salvadoreño, y va en serio. Nosotros, nuestra posición no es obstaculizar ningún tipo de trabajo. Incluso me llamó la atención unas palabras de Lorena Peña, que los decía que eran los nuevos aliados de Funes, y los decía como que si ella no era del mismo partido que lo llevó al poder, ¿verdad? Mire, yo creo que ese día yo quedé impresionado, pues, y me puse a pensar, bueno, ¿y cómo el FMLN debe haber estado haciendo algún tipo de presión para su propio presidente en estos tiempos
atrás en la ejecución de todos esos préstamos que han hecho. O sea que han estado renteando al presidente definitivamente en este tiempo. La enseñanza que me da el comportamiento y la reacción que tuvo el FMLN en este punto específico, me imagino que deben de haber estado renteando al presidente Funes también en todo este tiempo anterior. Yo quedé impresionado realmente, porque nosotros sí votamos por la convicción de que ese dinero, que ya lo tenemos, que estamos pagando impuestos, intereses, perdón, por esa plata, no la podemos tener solo porque el FMLN quiere rentear al presidente Funes. Definitivamente que no. Nosotros vemos que va con destinos específicos esa plata que no tenía destino, que ya estaba pagando intereses, entonces era adjudicarla para que comience a moverse y hacer algún grado de incentivo a la economía del país. Entonces esa fue la posición por la cual nosotros votamos, y las reacciones realmente de la FMLN, yo me quedé impresionado. Decir, hoy va a dormir contento el presidente Funes, ¿verdad? Porque sus nuevos aliados lo están ayudando. No, yo quiero decir que nosotros no somos aliados del presidente Funes, ni nunca lo vamos a hacer. Nosotros sí tenemos responsabilidad con el pueblo salvadoreño que nos eligió, y en ese sentido es donde va nuestro accionar. Y si nos va a tocar votar con el FMLN por beneficios de la población salvadoreña, lo hacemos. No nos tiembla la mano, ni tenemos ningún tipo de objeción a enfrentamientos entre los partidos. Nuestro interés principal es el bienestar de la población salvadoreña, y ahí lo demás es secundario para nosotros. Bueno, ya regresamos, hacemos una nueva pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Gracias por estar con nosotros a través de la prensagráfica.com. A los que nos ven por la televisión en el canal 2595 de cable a las 9 de la noche. Y en estos momentos estamos hablando con Donato Baquerano, jefe de la bancada parlamentaria de Arena. Quería preguntarle también un poco sobre la última acción de la Asamblea que se aprobó. Digo de la Asamblea porque es una posición como institución, que fue el pronunciamiento ante la Corte Suprema de Justicia, en específico a la Sala de lo Constitucional, donde se hacen una serie de advertencias a esta sala sobre las resoluciones que se esperan que se van a producir en los próximos días. Arena se opuso tajantemente al pronunciamiento, lo considera que es más bien una expresión de un partido político. Bueno, quiero hablar las cosas claras. No es posible que un partido político o que unos partidos políticos que dicen trabajar y tener la visión del fortalecimiento institucional de un país como la base fundamental de construir esa democracia en el día a día que nos hemos comprometido todos a trabajar por ella,
tenga ese tipo de intromisión. Si parte de los pesos y contrapesos que en democracia debemos de tener es la independencia de los tres órganos del Estado. El poder judicial, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, los tres órganos del Estado, incluyendo el órgano judicial, deben de tener una independencia porque cada uno de ellos tiene su área de acción específica y por lo tanto, si bien es cierto, deben de actuar en armonía, como lo dice la Constitución, nosotros no debemos de introducirnos. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, es la que dice, la que tiene la facultad constitucional de declarar constitucional o inconstitucional un decreto o una ley. En ese sentido, no es posible que nosotros estemos lanzando esos manifiestos que son más una amenaza y una intromisión a el accionar de la Sala de lo Constitucional. Nosotros no apoyamos ese manifiesto, se los dijimos y se los señalamos y les hicimos objeciones puntuales en cada uno de los párrafos que pretendían comunicar y que a la larga no tienen ningún tipo de injerencia. Los errores que se han cometido desde la Asamblea Legislativa con impulsar un enfrentamiento entre órganos del Estado es un error garrafal y responde a una filosofía perversa de tratar de desviar la atención hacia los verdaderos problemas que el país tiene, como lo es el desempleo, como lo es el alto costo de la vida, como es la falta de efectividad en la economía salvadoreña, como es el aumentar la competitividad de nuestras empresas, que esa es la forma como nosotros podemos salir adelante. Si nuestras empresas nacionales son exitosas, van a servir de incentivo para que las empresas internacionales y para que el capital extranjero pueda venir a invertir en El Salvador. Hay una cosa muy puntual dentro de este comunicado que habla sobre el tema de cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala debería hacerse a un lado en el tema de un recurso en particular, que se habla sobre que lo mueven a él hacia otra sala. La base de todo, hoy lo repetía Benito Lara en una entrevista en Mayavisión, es que no puede ser juez y parte. ¿Usted qué considera? ¿Que sería sano que Belarmino Jaime en ese punto en particular se hiciera a un lado? Yo quisiera no opinar sobre un tema que se está discutiendo jurídicamente al interior de la Corte Suprema de Justicia y decirte que no quisiera opinar porque es comenzar a entrar en temas puntuales que tratan de desviar realmente lo que la Asamblea Legislativa y específicamente el FMLN y sus partidos afines o satélites que lo están apoyando en todo, están tratando de implementar con la destrucción de la independencia del órgano judicial. Nosotros no quisiéramos opinar sobre ese tema, puesto que en ese sentido va a haber una resolución y la van a hacer juristas, personas que conocen realmente. Yo no es por menospreciar la capacidad técnica que pueda desarrollar, por ejemplo, Benito Lara, que dudo que tenga alguna, o algún otro personaje del FMLN, que no puedan contar con el acervo necesario para hacer un tipo de análisis jurídico. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez. Estamos hablando con Donato Baquerano, jefe de la bancada parlamentaria de Arena, y hacemos una evaluación sobre las últimas acciones de la Asamblea Legislativa. Retomando un poco, aunque no quiera pronunciarse un poco sobre el tema de la Corte Suprema, hay un dato que sí lanza un poco de temor, ¿verdad? Que es el tema de que si hay una resolución que declara inconstitucional la elección de los últimos 5 magistrados, en el caso de 2006, en la legislatura 2003-2006, se hizo exactamente lo mismo. Es decir, si es consecuente, la sala tendría que anular 2 elecciones de magistrados, con lo que para julio tendríamos una corte de 5 miembros. Bueno, ¿cómo es posible que hasta hoy, después de que prácticamente esos funcionarios que fueron electos ya casi están terminando, hasta hoy se está presentando un recurso ante la Corte Suprema de Justicia? Esa es una reacción definitivamente para tratar de complicar la resolución que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional iba a dictaminar sobre este hecho. Esta Sala de lo Constitucional, si bien es cierto, en todos los acuerdos que han tomado y resoluciones que han dictaminado, hay muchas que yo no puedo estar de acuerdo, definitivamente, y pudiera externar opinión sobre varias de ellas, pero ha tenido una característica que hay que reconocérsela, y eso se llama independencia. Y la independencia es fundamental para que los órganos del Estado funcionen adecuadamente. Y yo por esa razón es que la Sala de lo Constitucional para mí actual me merece un enorme respeto. Y en la intervención que como fracción legislativa tuvimos el día de la elección, se lo dejé sumamente claro a los nuevos personajes que habían sido electos en estos cargos. Y les expuse claramente que era muy importante el compromiso que estaban adquiriendo en virtud de la independencia en cada una de sus resoluciones que iban a dictaminar. No es posible que continuemos teniendo una Corte Suprema de Justicia supeditada a partidos políticos. No es posible que sigamos teniendo un presidente de la República supeditado o supeditando partidos políticos. Eso no es correcto hacerlo, definitivamente. Yo creo que este ejemplo que hemos tenido de vivencia, de independencia del órgano judicial, nos debe de servir de mucho. Para empezar, cuidarlo, estimularlo. Que se continúe con ese tipo de funcionarios valientes, y eso se los expusimos a los que habían sido electos en esta última elección que esta Asamblea Legislativa anterior hizo, que fue la de elegir en 2 oportunidades. Prácticamente eligió a 2/3 de la Corte Suprema, y eso no es correcto hacerlo, definitivamente. Éticamente no, puede ser permitido legalmente, pero éticamente definitivamente no. Y esto ha llevado a este enfrentamiento de poderes que hemos estado teniendo, que nosotros muy responsablemente se los hemos estado advirtiendo antes de que hicieran toda esta serie de incongruencias que ha hecho la Asamblea Legislativa con el FMLN liderando este tipo de acción. Nosotros creemos que ha sido el peor error que han cometido. Te repito, creo particularmente que esto es una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas de los salvadoreños. ¿Usted cree que este último recurso que se presentó para analizar la elección de los magistrados de 2006
no provino del mismo grupo que ha propuesto el otro caso. Es decir, esta gente está más bien dirigida por el frente, los del 2006. Sí, definitivamente, es para complicar mucho más la resolución de la sala. Pero yo quiero decirte, yo creo que la actual sala de lo constitucional tiene los argumentos jurídicos y la preparación académica necesaria para dar respuesta a cualquier tipo de consulta que se le realice como órgano institucional de la Corte. Y como Arena, ¿no cree que haya peligro entonces de que podamos entrar en un caos por la resolución que venga? Yo creo que el caos ya lo montó el FMLN con ese enfrentamiento directo con la Corte Suprema de Justicia. Eso lo ha montado ya y viene funcionando desde bastante tiempo atrás, ¿verdad? Quizás se agudizó por la forma valiente que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, emitió sobre algunos temas que habían estado guardados en la Sala de lo Constitucional y que ellos valientemente los escribieron y los sacaron. Yo quiero decirte, esta nueva modalidad de elección que hemos tenido, en gran parte se lo debemos a la Sala de lo Constitucional, y ha sido un ejercicio que en democracia a mí me ha parecido muy excelente. Es una votación que todavía fue temporal para la elección pasada, ¿verdad? Sí, ¿Vamos a ver una reforma permanente, diputado? De parte de Arena, definitivamente sí. Y de parte de Arena nosotros vamos avanzando hacia que los procesos democráticos vaya existiendo una participación más directa en la elección de cada uno de los funcionarios. Por eso es que es importante que todos los medios de comunicación ya comencemos, así como le estamos permitiendo a la Asamblea, al pueblo salvadoreño votar directamente por ciertos diputados, sería bueno que la prensa en general ya no atacara a la Asamblea Legislativa como cuerpo colegiado o como institución en la cual la conformamos varios diputados, pero se ataca como un todo. Aquí ya debemos de comenzar individual. Tal partido ha hecho esto y esto. Los únicos que han defendido la posición de que está a favor de la población es tal partido. Entonces, qué bueno. Sí, y además, incluso dentro de los mismos partidos, decir qué diputados defienden cuál posición y qué diputados defienden cuál otra posición. Claro. Es una posición bastante interesante, sobre todo darle a cada quien lo que le corresponde y bueno, también cuando son 43 votos ya es la institución de la Asamblea que toma pero independientemente también de esos 43 votos hay que decir quién nos ha votado y quién no. Claro. Bueno, Donato, ha sido un placer conversar con ustedes, hemos llegado al fin de esta entrevista, los esperamos mañana con otra entrevista y muchas gracias nuevamente. Gracias, Luis, gusto por le venir. agradezco muchísimo, reciban bendiciones para que sigan realizando su buen trabajo periodístico y bendiciones para todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Tiene que estar muy de cerca para las decisiones que se tomen o los consejos que se le pudieran dar a los diferentes alcaldes del partido y así sucesivamente. El COENA tiene que escuchar también a las directivas departamentales, a los miembros del partido. O sea, el trabajo es de escuchar, de analizar, de discutir para llevar a tomar las mejores posiciones. Por eso te decía, nosotros hacíamos énfasis en que el trabajo de la fracción legislativa es complejo, que lo que vale es el llegar a un acuerdo en común, el de aportar las mejores ideas y tomar la mejor decisión al momento de llegar al pleno legislativo. El caso digamos, la bancada tiene esa autonomía, ¿verdad? Me acuerdo que incluso para la elección de la jefatura de fracción hubo un nombramiento, una elección interna, pero también hubo, al final fue el COENA el que anunció quiénes eran los miembros de la jefatura que habían asumido, en este caso usted, ¿verdad? ¿Por qué no se dejó, digamos, directamente solo en la fracción? Es cuestión estatutaria. Los estatutos del partido establece que es el COENA al final el que va a tomar la decisión. Pero decirte que para
que el pueblo salvadoreño observe hasta dónde ha ido evolucionando el Partido Arena, en el caso, por ejemplo, de la elección de la jefatura y subjefatura, que en tiempos anteriores, porque los estatutos así lo establecen, el COENA tomaba la decisión. Hoy no, hoy ya con esta segunda oportunidad que vamos a una votación sin ningún tipo de restricciones de CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, hoy es lunes 21 de mayo, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, en sustitución de William Meléndez, que se encuentra en una misión fuera de El Salvador. Gracias por estar atento a la entrevista a través de laprensagráfica.com y por el canal 2595 en cable a las 9 de la noche. Esta mañana nos acompaña Donato Baquerano, jefe del grupo parlamentario de Arena, con quien vamos a hablar de la actualidad de la Asamblea Legislativa, los planes de trabajo de la fracción parlamentaria que dirige y las primeras actuaciones de la actual legislatura. Diputado, sea bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, un placer saludarte y un saludo muy especial a todos los que están pendientes de este tan gustado programa. Muchas gracias. Puede enviar sus comentarios a través de Twitter, a través de @LLaínez_LPG y al correo llaínez@laprensagráfica.com para poder conocer sus inquietudes. Vamos a empezar a hablar, diputado, un poco sobre cómo fue que se hizo, cómo se formó esta bancada parlamentaria, remontándonos un poco tal vez al tema de la formación de las candidaturas. Todos ustedes llegaron, de hecho, por el tema de las votaciones que se utilizaron ahora en las papeletas, los rostros. Entonces, podemos decir que los hemos elegido tanto a ustedes y a algunos que son nuevos en la política. Sí, definitivamente. Mire, en el caso, por ejemplo, oíamos la otra vez el tema de que a pesar de tener este tema de la autonomía, de haber electo personas, se estaban viendo las decisiones como un poco buscar el consenso. Es decir, me acuerdo que una frase que dijeron en una reunión que no iban a permitir, o que no estaban más bien de acuerdo con populismo, individualismo. Explíqueme un poco por qué, porque a veces uno dice, bueno, si se eligieron diputados por rostro, si son personas las que eligieron, ¿por qué se está restringiendo al colectivismo? No, es que quiero decirte algo. En el trabajo legislativo es imposible que una persona sea o vaya a desarrollar un tema individualmente. Las propuestas que nuestra fracción ha hecho son propuestas que, si bien tienen la participación de todos los diputados, porque las construimos juntas, pues nuestra propuesta legislativa, la que vamos a desarrollar punto por punto, lógicamente es una propuesta de un grupo parlamentario. Pero fíjate cómo es el trabajo legislativo, que ni siquiera una fracción mayoritaria en el Congreso puede tomar una decisión unilateral. Tenés que consultar, tenés que llegar a acuerdos, tenés que discutir los temas a profundidad para conseguir los apoyos necesarios. Eso mismo sucede en la fracción legislativa. Tú lanzas una propuesta que ha sido estudiada, que ha sido manejada, que ha sido construida por toda una fracción legislativa para darle seguimiento, pues lógicamente las posiciones también así son. La verdadera discusión de un tema no se da en el pleno legislativo cuando llamas al pleno a sesionar. Las decisiones se toman mucho antes, porque tú tienes la oportunidad en cada reunión de fracción de discutir, pero con suma intensidad y desde diferentes puntos de vista, un tema en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llegamos y al final de una discusión amplia sometemos a consideración de todos los diputados, sacamos una posición en común. De nada te sirven los individualismos en estos temas, porque el abordaje de un tema se da con menos margen de error cuando se discute ampliamente y cuando tú tomas en cuenta los diferentes puntos de vista. Entonces, en un cuerpo colegiado, las decisiones individuales, si bien nutren una posición y la fortalecen,
pero a la larga, cuando es casi como que dijéramos en un esquema democrático, tú te vas a votación, tú aportas individualmente tu voto, pero a la larga sale electo lo que la mayoría de la población decide. Y la presencia del COENA, por ejemplo, en las reuniones de la fracción, es decir, la fracción tiene autonomía, pero hemos visto un acompañamiento muy persistente del COENA. Quiero decirte que como todo partido político tú tienes que tener un trabajo en congruencia con las diferentes estructuras. El COENA lógicamente tiene que estar muy de cerca aportando ideas para las decisiones que tome la fracción legislativa. El COENA también tiene... Como los de otras bancadas, a través de quiénes son, por las personas que son. Cuéntenos cómo ha sido lidiar de esta nueva forma para llegar a la asamblea y a ver cómo ha funcionado. Bueno, quiero decirte que nosotros nos sentimos muy satisfechos por el nuevo esquema. Desde un inicio, cuando se comenzó a vislumbrar la idea de marcar por fotografías y por los rostros directamente, siendo más personalizada la votación, nosotros siempre estuvimos de acuerdo. Y nos ha servido de una enorme satisfacción el hecho de, después de las elecciones, de los 18, 19 diputados que nos habíamos quedado, prácticamente solo tuvimos 2 bajas. Una de ellas, un diputado que no fue a reelección, como en el caso de Guillermo Ávila Cuel, por haber decidido dedicarse a sus actividades particulares, y el otro fue el coronel Reyes Deming, que por un escaso margen no logró entrar, pero nuestra fracción prácticamente se incorpora nuevamente a esta nueva legislatura casi íntegra, y con una enorme satisfacción que tenemos 17 nuevos diputados, una oportunidad enorme que dio el partido sin ninguna tipo de restricciones, claro, sino que permitiéndole que personas jóvenes, que profesionales que quisieran acercarse al partido tuvieran la oportunidad de participar en este proceso eleccionario, y dimos una apertura enorme, y hoy tenemos 17 nuevos elementos entre mujeres y jóvenes que